Las 500 casas de la MS, el negocio oculto de las maras. Este es un caso real ocurrido en El Salvador. Sin embargo, algunos nombres han sido modificados para efectos de seguridad. Aclarado eso, comencemos. Imagina un día lograr tu sueño de tener una casa propia, vivir en una residencial privada con seguridad las 24 horas, pero un día descubres que tus vecinos no son lo que parecen y al espiar una noche por la ventana, descubres en la casa de uno de tus vecinos algo que te dejaría la piel de gallina, pues eso en realidad ocurrió. Te presentamos el caso de las 500 casas de la MS. Corría el año 2002 y Carmen, una joven de 24 años, buscaba por fin tener una casa propia, por lo que solicitó un préstamo para poder vivir en la casa de sus sueños. Le habían hablado muy bien de una residencial llamada Vista al Lago y según la publicidad, era un lugar de ensueño, con la mejor vista al lago de Ilopango. El Fondo Social para la Vivienda le otorgó el préstamo para adquirir una casa en dicha residencial, con un plazo de 18 años y una cuota de $58 mensuales. Carmen estaba muy feliz, pues su casa tendría una de las mejores vistas hacia el lago de Ilopango, con unos amaneceres y atardeceres impresionantes. Carmen no podía pedirle más a la vida. Ella se sentía plenamente realizada. En abril del año 2002, ella y su esposo se mudaron a su casa en la residencial Vista al Lago y cambiaron las puertas por unas más seguras. Ahí se establecieron para poder continuar con sus vidas, pero ahora en la casa de sus sueños. Al poco tiempo, los esposos notaron que las cosas eran un poco extrañas. Ellos alegaban que se sentían vigilados todo el tiempo. Sin embargo, hicieron caso omiso. Tras 5 años, Carmen y su esposo tuvieron 2 hijos, pero las cosas empezaban a tornarse cada vez más extrañas. Cada noche escuchaban ruidos extraños en las casas vecinas, desde fiestas hasta sonidos de lamentos. Carmen empezaba a ver gente desconocida ingresar a las casas de sus vecinos y nunca más los veía salir. Al poco tiempo se daría cuenta que aquella seguridad que prometían en la residencial era solo una fachada. Pasó el tiempo y sin darse cuenta, Carmen ya tenía 8 años viviendo en aquella residencial. Y un día normal llegó un recibo al correo electrónico de Carmen, donde se le solicitaba el pago de la vivienda y además se aseguraba que tenía mora. Carmen no entendía lo que pasaba, pues fielmente había estado pagando el alquiler al cobrador que llegaba cada mes. Ella, despreocupada, se dirigió a las oficinas del Fondo Social para la Vivienda, pues quería solventar ese problema. Ella creía que no era más que un malentendido, pero grande fue su sorpresa cuando se enteró que aquella casa estaba en poder de la MS-13 desde hace varios años. Carmen llamó a las autoridades y le dijeron que no se preocupe por el pago de la vivienda, pues no era la única casa en esa situación, sino que habían más de 500 casas del residencial Vista al Lago que pertenecían a la pandilla. Carmen se puso helada, pues por fin empezaba a entender lo que ocurría en las casas vecinas y sabía que no era algo bueno. ¿Qué voy a hacer? He vivido aquí los últimos 8 años de mi vida y mis hijos se han criado aquí. Además, no tengo a dónde ir, decía para sí misma Carmen, pero la pesadilla apenas comenzaba. Aquella mujer empezó a investigar los alrededores de su casa y tremendo susto el que se llevó cuando se dio cuenta que en cada rincón a donde ella volteaba a ver, habían cámaras y hasta micrófonos. Aquella sensación donde sentía que todo el tiempo la estaban observando era la misma que sintió al principio cuando empezó a mudarse, pero esta vez tenía pruebas de que verdaderamente su familia había sido observada todo ese tiempo. Esa noche,
Carmen no pudo pegar el ojo. Fue entonces cuando escuchó nuevamente unos sonidos extraños en la casa de su vecino. Carmen se asomó con cuidado a la ventana de su casa y observó cómo varios sujetos ingresaban a la vivienda por la fuerza a otras personas, pero esta vez ella pudo presenciar un crimen. Al día siguiente, Carmen le contó a su esposo y ambos salieron huyendo de aquel lugar, dejando en abandono la casa y muchas de sus pertenencias. Una investigación de la Fiscalía General de la República de El Salvador reveló que la MS ganaba entre $25,000 mensuales solo con el alquiler de más de 500 casas que estaban en su poder. Pero esa ganancia era solo una pequeña parte del verdadero negocio. También conseguían dinero con extorsiones a los negocios aledaños a la residencial y también a los que estaban dentro del residencial. Además, ellos mismos cobraban la luz y el agua, ya que estos servicios estaban conectados a base de instalaciones ilegales en todas las casas. Cuando el gobierno de Nayib Bukele aplicó el régimen de excepción, aquellas casas fueron recuperadas y muchas estaban en completo abandono desde hace varios años. Durante más de 15 años, aquella residencial estuvo bajo el control de la MS y en sus casas ocurrieron toda clase de sucesos ilícitos. El lugar es ahora un proyecto en reconstrucción y solo quedan las historias de algunos lugareños que todavía permanecen viviendo ahí. Esa era solo una pequeña parte de la realidad salvadoreña en aquellos años. Ahora son solo vestigios y ruinas de un reinado oscuro que después de tanto tiempo, por fin, ha terminado. Somos El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Nos vemos hasta la próxima.